Sean todos bienvenidos a este video sobre las formas jurídicas de la empresa. Aquí estaremos estudiando algunos de los aspectos principales para saber distinguir cuáles son las diferentes formas jurídicas a las cuales se presentan las empresas a la hora de su constitución, ya que cada una tendrá requisitos legales diferentes de acuerdo a cómo cada una de ellas piensa operar, ya que hay un grado de responsabilidad diferente entre cada una de ellas. Entonces, tenemos que reconocer que una persona que empieza su empresa, su negocio, ya a la hora de constituirla, se considera una persona emprendedora. Saliendo de esto, vamos a ver que esas personas, dependiendo de su ambición, podrán elegir entre diferentes tipos de empresas de acuerdo a la forma jurídica que hay. Entonces, estudiando los tipos de empresas, según la forma jurídica, podemos decir que tenemos las empresas catalogadas como empresario individual. Asimismo, tenemos las que, pues, su nombre así mismo lo dice, ¿no? Empresario individual. Y tenemos las de sociedades personalistas. Estas están divididas en formas colectivas o en sociedades comanditarias o comanditarias por acciones. Asimismo tenemos las sociedades capitalistas, que son la sociedad anónima, que ya son bien conocidas como SA, y la sociedad de responsabilidad limitada y como nueva empresa. Otra clasificación serían las sociedades de economía social, las cuales se consideran sociedad laboral y cooperativas. Es importante hacer la aclaración entre la diferencia entre lo que es la persona física y la persona jurídica, entendiendo así que una persona física es aquella que ya ha adquirido la mayoría de edad de 18 años, el cual no tenga una incapacidad, la cual le requiera algún tipo de incapacidad que no le permita trabajar de una manera completa. Bien, entonces entendemos que el empresario individual, el que actúa como persona física, pues es una persona mayor de edad, como ya hemos mencionado, con una capacidad legal de asumir cualquier responsabilidad usando su nombre propio, el cual está sujeto a cumplir con cada uno de los regímenes establecidos de acuerdo al sistema. Esto asimismo representa algunas ventajas, tales como el control absoluto de la empresa, no necesidad de capital externo para trabajar de acuerdo a su propia capacidad autónoma y bueno, pues la sencillez a la hora de tramitar cualquier tipo de requisitos o de formulario o de algún tipo de acción legal. Pero asimismo se está haciendo responsable ante los acreedores de cumplir de manera personal y de manera jurídica también en cuanto al crecimiento de la empresa y sus acreedores. Tenemos entonces que una sociedad personalista es aquella que tiene un derecho mercantil sobre los socios que la constituyen como elemento básico y fundamental. Estas deben de trabajar de manera directa en la gestión empresarial y ser responsables de una manera ilimitada. Esto a diferencia de una sociedad colectiva donde hay socios capitalistas y socios industriales. Los capitalistas aquellos que aportan el capital y los industriales quienes aportan el trabajo y la responsabilidad frente a la empresa. Entonces, una sociedad comanditaria es aquella que trabaja de manera colectiva donde existen socios capitalistas con una responsabilidad limitada a la aportación a la sociedad. Es decir, que tienen unas limitantes. Bueno, estas limitaciones son en base a su aportación y por tanto, asimismo, deben de ejercer de manera rigurosa su ejercicio económico para participar de los beneficios que se obtienen de esta aportación realizada de manera colaborativa. Hay una obligación, la cual es inscribirse de manera legal en un registro mercantil, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con una sociedad comandita. Esta es aquella que tiene por lo menos 3 socios, a diferencia de las personalistas, que son aquellas que pueden ser de manera subsidiaria, es decir, donde los socios se hacen cargo o se hacen responsables de las deudas que tenga la sociedad, o solidaria, donde los socios entre ellos pueden exigir cómo trabajar las deudas de los socios de uno en uno a la vez. Estudiemos entonces las ventajas. Sería el control absoluto de la empresa de parte de los socios. Socios sin capital pueden también ser asimismo dueños de la empresa y no es preciso tampoco aportar un capital mínimo inicial, aunque presenta la desventaja de que hay una responsabilidad limitada entre cada uno de los socios y que de forma jurídica se presenta
de manera poco propicia en cuanto a las empresas y su crecimiento. Entonces, ¿qué es una sociedad anónima? Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o de acciones, es decir, que deben de invertir. Estos accionistas a la vez no responden con un patrimonio personal, sino únicamente con el capital que ellos han decidido poner en esta empresa. Ventajas, bueno, no existen límites, ni máximos ni mínimos entre los números de socios. Desventajas, que es un proceso bastante complejo donde se precisa de un capital bastante alto para poder trabajar de manera legal, al menos con un 25% del total de inversión. Igual, al ser socio, pues tampoco puede ser el presidente de la empresa, es decir, que no es su deber administrarla. Entonces, ¿cómo se define la cantidad de ingresos que tiene un accionista? Pues lógico, por el número de acciones que esta persona posea en una empresa, de acuerdo a su participación, asimismo serán sus beneficios, es decir, su capacidad de controlar su cantidad de inversión. Así que esas son las acciones. ¿Y qué ventaja le da esto a un socio? Bueno, la posibilidad de comprar y vender libremente las acciones, asimismo la capacidad de movilizar una gran cantidad de recursos para el funcionamiento y crecimiento que tenga la empresa. Pero igual tiene sus desventajas, ya que hay mucha documentación legal para la puesta en marcha de la empresa. Asimismo, se pierde el control de la empresa por parte de los accionistas.